de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @elexpreso_de_medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Libro de los Gálatas, nos vamos juntos al capítulo 2. Vamos a ver algo aquí, primeramente, luego vamos a hacer un viajecito por el libro de los Salmos también, pero detengámonos primeramente aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 18. Miren qué interesante lo que el apóstol Pablo le traslada a los de Gálatas. Gloria. Y traslada también a la iglesia de Jesucristo, porque esta palabra es para nosotros hoy. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Mire qué interesante esto. Vamos a detenernos aquí, por favor. Usted sabe que hemos visto en muchas oportunidades, gloria a Dios, que a través de las Escrituras encontramos ejemplos, algunos buenos para imitar, otros no tanto para evitar. Y también encontramos en las Escrituras, conforme también nos enseña el apóstol Pablo, algunos ejemplos para nosotros, que nos van a ayudar justamente a recorrer estas instancias que estamos recorriendo. ¿Qué instancias estoy haciendo referencia? A nuestro caminar sobre esta tierra. Usted sabe que la tierra no es nuestro destino. La tierra es un lugar intermedio. Nosotros estamos de paso por aquí. Somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra hasta el momento que el Señor nos llame. Ahora, teniendo en cuenta esto, viendo los ejemplos que la palabra de Dios nos traslada, nosotros vemos en el pueblo del Señor que el pueblo de Dios estuvo mucho tiempo siendo esclavo debajo de la vara de Faraón, o sea, esclavo en Egipto. Recuerdan la historia, ¿verdad? Luego, de la mano de Moisés, el Señor levanta a Moisés como un libertador, el pueblo sale de la esclavitud y va rumbo a la tierra prometida, va rumbo a una nueva vida. Entre la esclavitud de Egipto y la tierra prometida, había un paso por el desierto. En este paso por el desierto, Dios tenía un propósito con el pueblo. El propósito tenía que ver con el hecho de prepararlos para poder entrar en la tierra prometida.
Y esto es interesante verlo de esta manera. ¿Por qué razón? Porque, como nos enseña el apóstol Pablo, necesitamos nosotros verlo de esta manera para trasladarlo a nuestra vida. Si vos y yo somos peregrinos sobre esta tierra, quiere decir que no pertenecemos a esta tierra. Por lo tanto, no nos vamos a quedar en esta tierra. Y vamos hacia la tierra prometida. Y esta, para vos y para mí, la tierra prometida, ¿cuál es? Es justamente la eternidad con Cristo. Entonces, así como el pueblo de Dios fue preparado en el camino del desierto para llegar a tierra prometida, también nosotros en este peregrinaje nuestro vamos a ser preparados para nuestro encuentro con el Señor. Ahora, fíjense, es muy importante que nosotros comprendamos esto, que lo tengamos bien claro, porque si no vamos a tender a aferrarnos a todo lo que vemos en este camino, aferrarnos demasiado a esta tierra. Esto no quiere decir que nosotros no valoremos nada sobre esta tierra, ni que... No, de ninguna manera. Pero sí es importante que comprendamos que no es nuestro destino final. Nuestro destino final, nuestro futuro es con el Señor. Entonces, en este tiempo hay un equipamiento, hay una preparación de parte de Dios. Y obviamente que el pueblo, a medida que transcurría el tiempo, iba siendo preparado, no se daba cuenta muchas veces que estaba siendo preparado. Claro, nosotros tampoco a veces nos damos cuenta de eso, lo mismo que ese pueblo, y tal vez algunos de nosotros empezamos a sospechar de que esto puede llegar así en los momentos que nos tocan vivir situaciones complejas sobre esta tierra. Porque si no tenemos una formación poderosa de parte del Espíritu Santo, lamentablemente podemos sucumbir frente a algunas dificultades o situaciones que podamos vivir sobre esta tierra. El apóstol Pablo aquí dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. ¿Qué estaba diciendo? Que ya había vencido situaciones en esta vida, que las había destruido, que había tenido victoria y que no podía volver a cometer los mismos errores. El pueblo de Dios, en las instancias hacia la tierra prometida, llegó un momento en que le costó demasiado a seguir avanzando y pensaron en regresar, pensaron en volverse. Si esto lo trasladamos a nuestra vida hoy, ¿de qué nos habla esta situación? Nos habla justamente de que habrá en nuestro camino momentos, oportunidades en donde pensemos en volver. Pensamos en volver, en regresar, en decir, bueno, yo no quiero continuar, ya estoy cansado, esto se me hace demasiado largo, más vale regresemos. Es una de las condiciones del hombre, ¿no? Que el Señor justamente quiere cambiar. Porque si hay algo que nos pide el Señor a vos y a mí, a todos los creyentes en Cristo Jesús, es que seamos perseverantes, gloria a Dios, y determinados en el Señor, y que no retrocedamos. El que retrocediere, dice la Biblia, no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, obviamente que el libro de Apocalipsis nos habla de vencedores, nos habla de justamente de permanecer, nos habla de que venciere. Todo esto nos indica que es necesario que nos formemos a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús, nos formemos ese carácter perseverante, constante, que no bajemos los brazos. Muchos de nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, éramos todo lo contrario. Tal vez empezamos muchas cosas y no las terminamos nunca. De repente sí, podemos iniciar aquí, iniciar allá, pero siempre volver a comenzar y nunca terminar nada. Y esa es la forma que el diablo nos quiere ver en este tiempo. Comenzando, pero no terminando nada. Y justamente eso nos va a tratar en nuestra vida para que podamos ser perseverantes, constantes y alcanzar la victoria. Amén. Aquí el apóstol Pablo dice, si yo las mismas cosas que destruí en el pasado las vuelvo a edificar, y estoy cometiendo un error. Entonces, esto tenemos que tenerlo bien claro. Si vos y yo en el pasado, ¿cuál es nuestro pasado? Lejos de Cristo, cuando no conocíamos al Señor, ¿verdad? De repente pensamos de una manera, y si seguimos pensando de la misma manera, difícilmente tengamos resultados nuevos. Si hacíamos las cosas de determinada manera, las seguimos haciendo del mismo modo,
difícilmente los resultados cambien. Entonces, es tiempo de poder entregarle el poder al Señor. ¿El poder de qué? Si ya es poderoso, Él tiene todo el poder. El poder que tenemos en nuestras manos, que es nuestra voluntad. Y esto de repente a veces cuesta poder comprenderlo en este camino precioso. Miren, estamos en el libro de los Gálatas, ¿no? Leímos el capítulo 2, versículo 18. El versículo 20 dice algo interesante. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y escuche esto: ya no vivo yo. ¿Qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Cuántos saben que el Señor nos ama con un amor profundo, sincero, y se entregó a sí mismo por nosotros? Entonces, pensemos en esto, meditemos un instante en esto. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Nos atrevemos nosotros a poder proclamarlo? ¿Qué significa ya no vivo yo? Ya no vivo yo tiene que ver con el hecho de consultar al Señor de repente frente a muchas decisiones que tomamos en la vida. Ya no vivo yo significa entregarle el poder de decisión a nuestro Dios. Que sea una entrega total de nuestro corazón a Él. Y esto le agrada a Dios. Cuando logramos agradarle a Dios, caminamos con Él. Y fíjense que nosotros como Iglesia de Jesucristo, el evento glorioso que estamos esperando, ¿cuál es? Que el Señor venga a buscar a su iglesia. Ahora, hay un antecedente bíblico en la vida de Enoc que nos dice: Enoc, usted sabe que es un personaje que fue tomado, arrebatado por el Señor, juntamente con Elías. Hay dos personajes bíblicos que justamente fueron tomados con vida de esta tierra y se los llevaron. O sea, fueron tomados, fueron arrebatados. Uno es Elías, el otro es Enoc. Y de Enoc se dice justamente que él agradaba a Dios y caminaba con Dios, ¿verdad? Entonces, una de las metas nuestras es justamente caminar con Él y agradarle a Él. Una de las maneras para poder agradarle a Él es entregarle todo nuestro ser y decirle: Señor, yo creo en vos, pero no solamente creo en vos, porque creen muchos, ¿verdad? Y esto es tremendo. El otro día yo escuchaba a Miguel Díez, ¿no? Que Miguel Díez es el pastor general del ministerio Remar, ¿no? Y él decía algo bien interesante. Él decía: el infierno está lleno de creyentes. Epa, ¿cómo el infierno está lleno de creyentes? Y sí, dice que hasta los demonios creen. Entonces, de repente creer, o sea, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer bárbaro. Con el corazón dice que se cree, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros que hemos sido salvos porque hemos confesado a nuestro Señor, ¿verdad? Hemos abierto nuestro corazón a Cristo, debemos también entender que ya no vivimos nosotros, sino que le hemos entregado el poder de nuestra vida al Señor. Y esto es un concepto que tiene que hacerse carne en nosotros, tiene que cobrar vida dentro nuestro. Porque si nosotros seguimos edificando situaciones que ya destruimos en el pasado, o sea, seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, difícilmente veamos un cambio productivo en nuestra vida. Entonces, aquí yo quiero, en base a esto, que podamos ministrar esta palabra de este día, gloria a Dios, bajo esta guía, ¿no es cierto? Búscame, por favor, el capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, en Nueva Traducción Viviente. Mire, Nueva Traducción Viviente dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mire qué interesante lo que nos traslada esta versión, ¿no? Mi antiguo yo.
¿hay para nosotros un antiguo yo o seguimos siendo los mismos vos y yo? Tiene que haber un antiguo yo. Un antiguo yo que, como muchas cosas antiguas, quedan en el pasado. No podemos vivir en el pasado y no podemos vivir reflotando todo lo antiguo. Obviamente que hubo cosas valiosas en el pasado, gloria a Dios, varón, pero el hecho es que hay una vieja vida que ya no podemos volver a reflotar y que no tenemos que traer a nuestro presente. Ese es justamente el antiguo yo, que ha sido crucificado con Cristo. Fíjense que cuando alguien acepta a Jesús, ¿cuál vendría a ser el segundo paso? El bautismo, ¿verdad? Entonces, alguien abre su corazón a Cristo y el segundo paso sería el bautismo. El bautismo es por inmersión, tal cual lo hizo nuestro Señor Jesucristo y lo llevaba adelante Juan el Bautista. Y fíjense que eso es algo muy interesante y tenemos que entenderlo. Cuando nosotros somos sumergidos en el agua del bautismo, allí simbólicamente queda nuestra vieja vida y emergemos, salimos a la superficie a una vida nueva. Entonces, nosotros públicamente, al bautizarnos, le estamos diciendo a ese público que nos ve, le estamos diciendo, ahí queda mi vieja vida, yo nazco de nuevo, a un nuevo tiempo, una nueva vida. Eso tiene que dejar de ser solamente un símbolo para nosotros, ¿verdad? Y mucho menos un rito, por supuesto que no, una costumbre, sino que debe ser nuestra bandera. Allí quedó sepultada con Cristo nuestra vieja vida y nacemos a una vida nueva. Ahora, miren, en esta nueva vida ya no vivo yo, sino que el Señor vive en mí. Y esto es algo que necesitamos tomar conciencia, porque en nuestro cotidiano andar, el día tras día, nosotros nos olvidamos de esto. ¿Cuántos saben que Jesús está en nuestro corazón? Todos, ¿verdad? Ahora, ¿lo tenemos tan presente en el día a día? Muchas veces no. Entonces, es un concepto que necesitamos reafirmar en nuestro caminar para poder, a la hora de tomar decisiones, a la hora de comenzar a alinear nuestros pensamientos, saber que yo puedo pensar de 1000 maneras, bárbaro, pero si Cristo vive en mí, mínimamente me tendría que interesar saber cómo ve Cristo muchas situaciones y nos vamos a dar cuenta que yo las veo de manera distinta. Entonces, a medida que voy relacionándome con el Espíritu Santo, con el Señor, voy conociendo de Él, voy orando, voy metiéndome en la palabra, voy recibiendo su palabra, escucho su voz, voy a empezar a conocerlo más. Y conocerlo más tiene que ver con conocer también su manera de pensar y su manera de actuar. Y es allí donde empezamos a tomar conciencia de que vivimos en este cuerpo terrenal, pero confiando en Él, confiando en el Hijo de Dios, el que dio hasta la última gota de su sangre por nosotros. En este orden de ideas, yo quiero que usted vea, mire, acompáñeme, gloria a Dios, gracias Jesús, al Salmo 143, mire, nos vamos juntos. Vamos al Salmo 143. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el capítulo, 143, versículo 10. Mire qué interesante lo que dice aquí el salmista. Aleluya, gloria a Dios. 143, versículo 10. ¿Quién escribió este salmo? El rey David, gloria a Dios. Vamos a hablar de él. En un momento el rey David dice, enséñame, ¿a quién le habla? A Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Quedémonos con la primera parte. Enséñame a hacer tu voluntad. Quiere decir que tenemos que aprender a hacer su voluntad. O sea, tenemos que ser personas que realmente nos interese aprender. Porque fíjense que si bien el Señor nos da el libre albedrío de poder
tomar decisiones y demás, generalmente llegamos a Cristo cuando ya hay uso de razón, ¿verdad? Por eso que no nos bautizamos desde pequeñitos, cuando de repente no podemos tomar decisiones. Nos pueden llevar a bautizarnos. Se bautiza alguien que tiene los sentidos, ¿no?, ya desarrollados y sabe lo que está haciendo. Sabe que está abriéndole su corazón a Cristo y que Cristo va a cambiarle la vida. Ahora, es importante comprender que necesitamos también ser personas enseñables, que tengan la capacidad de recibir la enseñanza que Dios da. Y la enseñanza que Dios da lo da a través de su palabra. Fíjense, miren qué interesante, porque nosotros cuando, al menos a mí me pasa, yo creo que usted también, cuando pensamos muchas veces en distintos personajes de la Biblia, es como que nosotros le vamos poniendo imagen a muchas cosas. ¿Ah? Si yo, no sé, de repente digo, bueno, Moisés, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿No? El libertador, ¿no es cierto? Allí frente a Faraón y bueno, y las plagas y todas esas imágenes que enseguida nos comienzan a abordar, ¿no? Si de repente pensamos en Jesús, automáticamente no sería de extrañar pensar en la cruz. Y así sucesivamente con muchos de ellos. Cuando pensamos en David, por ejemplo, que es uno de los personajes de los cuales me gustaría analizar juntos con ustedes hoy, vemos que era un valiente. ¿Cuál es la historia que mayormente tenemos presente de David? Goliat, exactamente, cuando él derrota al gigante Goliat. Entonces lo vemos como un vencedor. Él era un vencedor de gigante. Y fíjense que es tremendo porque él fue tratado. Dice que el profeta Samuel, por mandato de Dios, el Señor lo mandó a la casa de Isaí. Isaí, el papá de David. Y le dijeron, uno de los hijos de Isaí, vos tenés que ungirlo como rey, como futuro rey. Entonces, cuando él llega, el profeta Samuel, a la casa de Isaí, se presenta y le dice lo que viene a hacer. Entonces, claro, el papá, orgulloso, uno de mis hijos va a ser ungido. Entonces empezó a llamarlos. Y vinieron todos y ninguno era, porque el Señor no le decía al profeta Samuel, este es. Venía uno, pasaba el otro. Entonces, cuando pasaron todos, ¿qué dijo Samuel a Isaí? ¿Estos son todos tus hijos? Frente a esto, Isaí dijo, no, todavía hay uno, está por allá atrás, mira, está allá con las ovejas, este no. Este me parecía a mí que no calificaba. Bueno, entonces, justamente, allí estaba David, ¿no? ¿Qué le dijo Samuel? Llámenlo, hasta que él no venga, no seguimos, ¿no es cierto? Y fíjense que ahí cuando llega Samuel, prepararon una mesa, ¿no?, para agasajarlo allí a Samuel y demás, pero a David ni plato le habían puesto. O sea, no era de la partida, ¿no? Entonces fíjense que qué tremendo porque qué grande es nuestro Dios, ¿no? Qué grande es nuestro Dios, porque muchos de nosotros tampoco ni plato nos pusieron. Pero el Señor le plació llamarnos a nosotros. Ahora, fíjense, David tuvo una temporada después de ese evento glorioso donde volvió al campo. Fue ungido como rey, sin embargo, tuvo que volver al campo un tiempo hasta entrar justamente a poder ser rey de Israel. Ahora, ¿qué vemos aquí a través de eso? Vemos que hay un tiempo de preparación. En este tiempo de preparación nosotros tenemos que comprender que Dios trata con nuestra vida. Como Dios trata con nuestra vida, hermano mío, no es porque quiere hacernos sufrir, quiere que padezcamos, quiere que esperemos, que tengamos paciencia. No, nos está preparando. Ahora, lo interesante de esto es, nos está preparando ¿para qué? Es cosa de Él. Es cuestión de Él. Porque fíjense, hay algunos que el Señor les marca la dirección y dice, bueno, o le da una palabra, la dirección y dice, vamos por aquí. Otros tal vez no. A Abraham, el cual él mismo decía, Abraham mi amigo, le dijo, sal a la tierra que te mostraré, y no le dijo dónde estaba. Entonces, no necesariamente nos va a declarar todo nuestro futuro. Está en vos y está en mí
saber que lo mejor que nos puede pasar es estar en su mano. Ahora, mire qué interesante esto. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo mejor que nos puede pasar es hacer la voluntad de Dios, el Señor empieza a trabajar en nuestra vida. Y en ese trabajo nos va dando la forma que necesitamos. Recién recordamos cómo David venció gigantes. Entonces, pero antes de eso, venció leones y osos en el campo, que querían arrebatar las ovejas de su padre. También fue un tiempo de preparación. Ahora, en el transcurso de la vida de David, nosotros vemos también que él era bueno para matar gigantes, bueno para matar leones, bueno para matar osos, pero los gigantes internos no era tan bueno. ¿Cuántos saben que hay gigantes internos? Tenemos gigantes internos que también tenemos que vencer y que muchas veces están tan camuflados que no es tan sencillo. Más fácil es ver al enemigo y decir, bueno, tengo que atacar, y bueno, y ahí en el nombre de Jehová de los ejércitos, allá fue contra el gigante. Pero hay gigantes internos que nos quieren jugar una mala pasada. Esos gigantes internos a vencer nos quieren hacer retroceder, nos quieren hacer desmayar. Ahora, cuando yo hablo de que no debemos retroceder, no debemos desmayar, ¿en qué no debemos retroceder y desmayar? Justamente en este camino que hemos decidido, al abrir el corazón a Cristo, recorrer junto a Él, que es un camino de salvación, un camino de santidad, un camino de bendición. En este peregrinaje nuevo nuestro sobre esta tierra, el Señor hace nuevas todas las cosas, y obviamente que como son nuevas nos sorprenden, y muchas veces no las entendemos. El libro de Isaías, ¿qué nos decía esta semana? Ustedes lo recordarán, o la semana pasada, perdón. ¿Qué nos decía el Señor a través de las Escrituras? Yo hago nueva todas las cosas. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos no son los caminos de ustedes. Entonces, si los caminos míos no son los de Él, y yo tengo que ponerme de acuerdo con alguien. ¿Con quién? Con Él. Y decirle, Señor, yo voy a seguir tu caminar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Para eso necesito rendirle mi vida a Él. No, yo ya abrí mi corazón, ya me rendí a Cristo, gloria a Dios. Nosotros abrimos nuestro corazón, le dimos entrada. Ahora, rendir nuestra vida a Él es otro paso, es el paso siguiente. ¿Y cuándo podemos lograr hacerlo? Cuando entendemos que es lo mejor que nos puede ocurrir. Porque si todavía tenemos alguna que otra alternativa o otro plan distinto, y bueno, tal vez ponemos nuestra confianza allí, pero lo mejor que nos puede pasar está en las manos de Dios. Y el que está en las manos del Señor y confía en Él con todo su corazón, y va a pasar por algunas que otras dificultades, va a pasar por algún que otro valle de sombra, dice, de muerte, dice el Salmo, ¿no? Pero dice, yo no temeré mal alguno. Tu vara, ¿y qué más dice? Me infundirán aliento. ¿A quién hay que infundirle aliento? A aquel que no tiene aliento, ¿verdad? Entonces, el que no tiene aliento recibe el aliento a través de esa vara y ese cayado. La vara y el cayado simboliza que al pastor que guía a la oveja, que corrige el caminar, ¿verdad? Con ese cayado, con esa vara. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad. En esa enseñanza es el camino que recorremos a diario. En ese camino glorioso tenemos que mantener nuestra confianza en Él. Ahora, ¿qué pasó con David? Mire, gloria a Dios, ay Dios mío. Vamos a Primera de Samuel. Mire, en Primera de Samuel, a partir del capítulo, gloria a Dios, vamos al capítulo 26 primeramente, gloria a Dios. Usted sabe que cuando el Señor empezó a levantar a David, ya había sido ungido, pero todavía estaba reinando ¿quién? El rey Saúl. Cuando lo empezó a levantar el Señor a David, Saúl, el que estaba reinando en aquel momento en lo natural, celoso, y veía el éxito que tenía, veía cómo Dios estaba con él. Llegó un momento que empezó a perseguir. Llegó un momento que conocen la historia. En esa persecución, fíjense,
vemos como en un momento David lo tenía a tiro a Saúl y le perdona la vida. Frente a esta actitud, mire lo que pasó aquí, capítulo 26, versículo 25. Gloria a Dios. Saúl le dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Mire, espere. Vamos a ver esto. Le perdona la vida a Saúl. Saúl lo bendice, ¿verdad? Pero obviamente que fue valorando el hecho de que le había perdonado la vida, ¿verdad? Era una tregua. Después, al otro día, la cosa sigue igual, ¿no? Entonces, allí él tomó una decisión correcta. No levantó su mano contra el ungido del Señor. Por eso le perdonó la vida. O sea que el Señor lo respaldó, lo bendice. Y luego David dijo en su corazón. ¿Qué es decir en el corazón? Pensar. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Qué dijo David? Si esto sigue así, Saúl me va a matar. Esto no. Acá no hay duda, ¿no? Por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. O sea, esto es contradictorio, porque ¿qué pensó David? Saúl me va a matar, yo me tengo que ir de la tierra de Israel, la tierra que el Señor había dado. ¿Y a dónde se va? A la tierra del enemigo, con los filisteos, porque el filisteo era enemigo del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí con David? Aquí vemos que David se desubicó por la presión de la persecución, se desorientó. Ahora yo pregunto, ¿usted sabe que el enemigo nos va a presionar durante nuestra caminata en esta tierra? Nos va a presionar por las circunstancias que vivimos, nos va a presionar por el día a día, las situaciones que llegan a nuestra vida. Nos va a presionar, ¿para qué? Para que nosotros aflojemos y nos desorientemos. Esto le pasó a David. Entonces, aquí vemos cómo efectivamente el problema de David estaba dentro. Él era un vencedor, vencía al oso, gigantes, todo bien, pero había un gigante interno que todavía lo controlaba, que era el temor, la inseguridad, había algo que se le estaba escapando, gloria a Dios. Entonces le decía: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, pero había algo que él no podía manejar. Entonces nosotros vemos a lo largo de este capítulo, gloria, versículo 27, capítulo 27, dice David entre los filisteos. Dice la palabra del Señor: se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquis en Gat. Aquis era un rey filisteo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres. Versículo 4, capítulo 27. Y le vino a Saúl la noticia de que David había huido a Gat y no lo buscó más. O sea que lo que pensó David era cierto. Estando allí, ya Saúl no lo iba a perseguir más. Pero el problema que tenía era peor todavía, estaba con los filisteos. Bueno, se hace amigo de Aquis. Gloria a Dios. Miren, David le dijo a Aquis, versículo 5: si he hallado gracia ante tus ojos, se han dado lugar para mí en alguna de las aldeas, para que viva allí, porque ¿qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag,
Siclag era una ciudad, era un lugar geográfico, ¿no? Por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Gloria a Dios. O sea, ¿cuántos meses? 16. Y subía David, dice la palabra del Señor, con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesurritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Seur hasta la tierra de Egipto. Asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, ni se llevaba ovejas, vacas, asnos, etc., ¿no? Y regresaba a Aquis. Y versículo 10, decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negueb de Judá, en el Negueb de Jeramel o en el Negueb de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para quien viniese a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre, todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. ¿Qué está diciendo acá? Que peleaba en favor de los filisteos. O sea, mire. ¿Qué vemos aquí entonces? Que cuando David se desorientó, cuando David, por la presión de las circunstancias que vivía, se desorienta, toma una decisión equivocada. Esta decisión equivocada tenía que ver con una alianza que hace con Aquis. Y comienza a pelear en favor de los filisteos. Entonces, mire qué tremendo, porque si esto lo trasladamos a nuestra vida, cuando vos y yo nos desorientamos, terminamos peleando batallas que no son nuestras. Porque no toda batalla vale la pena pelearla. Y esto es algo que tenemos que entender en Cristo Jesús. Hay batallas que el Señor no nos manda a pelear, pero a veces nosotros nos involucramos igual. Y involucrarnos igual tiene que ver justamente con nuestra desorientación. Por eso que necesitamos la dirección de parte de Dios. Por eso es tan importante su palabra. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos dirección. Si con ese espíritu la recibimos, ¿verdad? Porque fíjense qué tremendo. La palabra de Dios nos orienta, nos capacita, nos equipa, nos dirige, endereza nuestros pasos. Ahora, es importante comprender, yo siempre le digo a usted, yo me hago cargo de lo que yo enseño, pero no me puedo hacer cargo de lo que usted entienda o quiera entender. Porque yo no sé si a usted le pasó, yo creo que sí. A veces nosotros entendemos lo que nosotros queremos o aplicamos esa palabra a lo que nosotros creemos que... Y esto no es así. La palabra del Señor, hermano mío, llega a nuestra vida para darnos la dirección correcta. No podemos nosotros buscarle la vuelta, ¿verdad? Para seguir muchas veces reconstruyendo aquello que ya dejamos atrás. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Si yo sigo reconstruyendo aquello que fui en el pasado, no puedo seguir. Entonces, es momento en donde nosotros tenemos que comprender, hermano. Porque imagínense que usted dice, bueno, mira, la verdad, yo tengo ganas de, no sé, me quiero ir a vivir al norte. Resulta que el Señor hizo planes con usted y lo quiere mandar al sur, ¿verdad? Gloria a Dios. Y de repente, no sé, ¿dónde queda la Filistea? Ahí en el norte. Ah, está, ¿no ves que el Señor me habló? Me dijo, vaya para el norte. Sí, porque le pasó a David, me tiene que pasar a mí. Y lo que en realidad la palabra está diciendo es que David se desorientó, por eso que fue allá. Pero nosotros a veces tomamos lo que nosotros queremos y lo aplicamos a como nosotros nos ocurre. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y decir, no, Señor, yo quiero que tu palabra sea realmente una lumbrera para mi camino. Que ilumine el camino que sea, pero el tuyo, la dirección que vos me estás dando. Esto es muy importante, muy importante. Fíjense, gloria a Dios. Hay una palabra que dice, ponte señales por el camino que vas recorriendo, ¿verdad? Y claro, ¿quién va poniendo señales por un camino? El que piensa tomarlo de vuelta, ¿verdad? Pero fíjese que poner señales en el camino tiene que ver con aprender de ese camino, señalados en nuestra vida, y decir lo que yo viví,
poner señales para regresar por el mismo camino. Sin embargo, muchas veces nosotros tomamos la palabra y la dirección conforme a lo que nosotros terminamos pensando. Cuando el Señor nos dice, los pensamientos tuyos no son los míos, son más altos. Ahí. Entonces, como son más altos, no llegamos a verlo. Y no llegar a verlo, eso se llama vivir por fe en la dirección que Dios nos da. Y saber que lo mejor que nos puede ocurrir es que Él dirija nuestros pasos. Es una cesión de derechos, en definitiva. Los derechos que nosotros creemos que tenemos sobre nuestra vida. Cuando en realidad la palabra de Dios dice que nuestra verdadera vida, ¿dónde está? Escondida en Cristo. Entonces, en Cristo está nuestra verdadera vida. Ahora, si hay una verdadera, hay otra. Una que no es tan verdadera, pero vida al fin, que es el tiempo que nosotros caminamos en esta tierra sin su dirección, en los cuales hemos adquirido experiencia, alcanzamos una cultura, alcanzamos una enseñanza, alcanzamos costumbres, que llegado el momento que entregamos nuestro corazón a Cristo, todo cambia. Por eso nos habla el Señor de nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora, fíjese, si nosotros, ¿cómo vamos a nacer de nuevo si seguimos haciendo siempre la misma cosa? Entonces, evidentemente, tiene que haber una decisión de nuestro corazón a entregarle y cederle los derechos a nuestro Dios. ¿Cuándo están entendiendo esto? Gloria a Dios. Mire, acompáñeme. Estamos en el capítulo 27, primera de Samuel. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos al capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. ¿Dónde estaba David? Con los filisteos. ¿Qué pasó? Los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. ¿Israel qué era? El pueblo de David, ¿verdad? Gloria a Dios. Y David estaba entre ellos. ¿Usted qué hubiera hecho siendo David? No, con mi familia no, pará. No. Yo ando desorientado, pero no para tanto. Con mi familia no. Mire lo que hizo David. Gloria a Dios. Y dijo Aquis, el rey Aquis, ¿qué dijo? Ten entendido, David, que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis le dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona sobre toda mi vida. Yo no digo que la actitud que estaba teniendo Aquis no era sincera, la amistad que estaba entrelazándose con David no era sincera. Lo que sí vemos es que no correspondía a la actitud de David. ¿Cómo se va a unir y se va a ligar con el enemigo? De ninguna manera. Y bueno, pero es macanudo, me recibió, me dio lugar, y todo bárbaro, pero es el enemigo. Dice que en un momento, cuando esto se planeó, porque el rey Aquis le dijo a David, vos tenés que venir conmigo, vos sos el guarda de mi vida, yo confío en vos y tus hombres vengan a pelear conmigo frente a Israel. Y David le dijo, bueno, o sea, mire qué desorientado que estaba. Yo imagino al Señor observándolo a David, diciendo, pero ¿qué le está pasando a David? Evidentemente es bueno para matar gigantes, pero no mató el gigante interno. Bueno, ¿qué pasó allí? Ay, Dios mío. Dice que Aquis consultó a los ancianos del pueblo, de los filisteos. Y los ancianos, ¿qué le dijeron a Aquis? Aquis, no te fíes de David. No. Anda desorientado, eso es cierto. Anda medio extraviado, pero tiene esencia de parte de Dios en su corazón. Hay que tener cuidado con David. Vamos a traer esto a nuestra vida. Vos y yo podemos estar desorientados. ¿Amén? Podemos andar, no sé, por donde no tenemos que andar. Hacer amistad con quien no tenemos que hacer amistad. Pero hay algo que el Señor ha depositado en nuestro corazón. Mientras estamos desorientados podemos tomar malas decisiones. Mientras podemos hacer lío. Yo estoy de acuerdo, gloria a Dios. Podemos perder el tiempo. Podemos ir, venir, hacer, deshacer, pelear batallas que no son nuestras. Y ahí estamos perdiendo el tiempo.
Pero hay algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Cómo se llama eso? Esa es su esencia, es su espíritu. En algún momento, esa llamita que tal vez se fue apagando, algo la va a avivar. Gloria a Dios. Algo va a avivar ese fuego. Y es en ese momento donde se van a abrir los ojos. Cuando toma las decisiones, y como estaba David, y abre los ojos, puede tomar dos opciones tiene. Decir, no, esto no va más, yo me voy a encargar en la guía del Señor, voy a seguir a Cristo, voy a hacer su voluntad. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. O de repente va a decir, bueno, ya está, ahí se lío, ya la embarré, ¿para qué voy a regresar? Seguimos igual. Y seguimos peleando batallas que no son nuestras. Y seguimos cometiendo los mismos errores. Y seguimos con gente que no tenemos que estar. Y seguimos perdiendo nuestro tiempo. Amén. Entonces, mire esta historia. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Acompáñeme usted al capítulo 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a 1000 hombres, miren todos los que eran esto, gloria a Dios. David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta desde ese día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra Aquis y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. O sea, la voz de la experiencia, ¿verdad? Le estaba diciendo a Aquis, guarda con este, porque este algo tiene. Algo tiene, gloria a Dios. Fíjense, ¿no sabe cuándo pasa en nuestra vida? Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios. Y empezamos a buscar, sin darnos cuenta, un rumbo completamente equivocado. Y nos empezamos a acercar a personas, a lugares, a ambientes que no son los nuestros, ¿verdad? Y alguno no va a recibir. Pero siempre va a haber alguno que diga, tened cuidado con este. Porque si este se despierta, en el medio de la batalla se nos puede volver enemigo. Amén. Ahora mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, estamos leyendo el capítulo 20. Vamos al versículo 6. Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto, me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Ninguna cosa mala he hallado en vos, pero desde el día que viniste hasta hoy. Pero vuélvete, pues, vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. David le respondió, pero ¿yo qué hice? No hiciste nada, le dijo Aquis, pero mejor volvete. ¿No? Yo sé que eres bueno ante mis ojos, versículo 9, como un ángel de Dios. No, pero los príncipes me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Gloria a Dios. Mientras lo tenían peleando la batalla que ellos querían, era bienvenido. Pero cuando había una batalla significativa, dijeron, no, acá no. Mire, levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo. Y entonces se levantó David de mañana, sus hombres, y se volvieron a la tierra de los filisteos. Gloria a Dios. Mire el capítulo 30, acompáñeme. Ay, Señor amado. Sigamos esto. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, Siclag era el lugar que le dieron. Ahí estaba con toda su familia, estaba con sus siervos y demás. Cuando llega al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag. Y lo habían asolado a Siclag, a la ciudad de David. Y le prendieron fuego. Opa. Espere. Gloria a Dios.
Versículo 12, habían llevado cautiva a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que lo habían llevado a seguir su camino. Llega David, ve la ciudad quemada, ve que no estaban las mujeres, no estaban los hijos, a todos se los llevaron cautivos. Y qué tremendo, porque dice que alzaron su voz, lloraron, no les faltaron hasta las fuerzas para llorar. Qué tremendo esto, ¿no? Es más, el pueblo se le empezó a enojar a David. Hablaban de apedrearlo. Gloria a Dios. Y en ese momento, el Señor, ¿verdad? Me imagino yo al Señor escuchándolo, escuchando su llanto, ¿no? Y cómo hasta las fuerzas le faltaban para llorar. En ese momento, David, por primera vez después de un gran tiempo, consulta al Señor. Y le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Voy detrás de ellos? ¿Los voy a alcanzar o no? Y el Señor le responde y le dice, anda, porque los vas a alcanzar. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que estos que tomaron la ciudad y la prendieron fuego, se llevaron cautivo a todos. Pero aclara bien la Biblia que no mataron a nadie. Y esto no es un detalle menor. ¿Por qué razón? Miren, así como los filisteos veían en David algo especial, gloria a Dios, el enemigo no tenía el derecho legal de matar algo que era de David, su familia y toda su gente. Gloria a Dios. Entonces, mire qué interesante esto, ¿no? A cambio de matarlos a todos, que era lo usual en aquellos días, se los llevan cautivos. Y dijeron, bueno, hasta acá está todo bien. Y allí se levanta David y recupera a aquellos cautivos. No solamente eso, sino que todo, dice la Biblia, que recuperó David. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 30, versículo 8, consulta al Señor, gloria a Dios. Y luego, en el versículo, gloria a Dios, 18, libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo, libertó David a sus 2 mujeres. No le faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Cuánto recuperó David? Todo. Gloria. Ahora. Mire, hermano. El enemigo de nuestra alma necesita un derecho legal frente a Dios para tomar su posición y para atacarnos y que Él quiere matar nuestra fe, pero de seguro que Él quiere hacerlo. Que Él quiere truncar nuestro futuro, de seguro que lo quiere hacer. Que Él quiere robarnos la salud, robarnos la prosperidad, robarnos a nuestros hijos, de seguro que lo quiere hacer. Quiere terminar con todo eso, porque quiere que desaparezcamos del mapa, pero no tiene derecho legal, no puede hacerlo. No puede matar nada de lo que Dios nos ha dado. En este tiempo del nuevo pacto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que habló del espíritu mayor de parte de las tinieblas, que es el espíritu de muerte. Entonces, como es el espíritu mayor de todos los espíritus negativos, ¿verdad? Él dio ese ejemplo diciendo, si yo vencí a la muerte, lo hice para que ustedes también puedan vencerla. Y de hecho, que gracias a ese sacrificio divino, nosotros tenemos vida eterna. Porque el Señor venció a la muerte. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Por eso él decía, para mí morir es ganancia. Métale nomás, no hay problema. Porque él estaba esperando lo que venía. Le decía a su pueblo, mire, si es necesario que me quede con ustedes un tiempo más y esto resulta en favor para ustedes, bueno, me quedo, pero yo anhelo de irme con mi Señor. Entonces había una certeza. Y comprendamos, hermanos míos, por decir, bueno, ¿qué va a ser? Mayormente nosotros, los argentinos, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a decir, ¿qué va a ser? Y bueno, ya está. Bueno, ¿no? Bueno, pero acá no funciona eso, porque estamos en otro reino. Amén.
Entonces, pero podemos estar tan acostumbrados a perder algo y dejarlo en el camino. Pero aquí, si nosotros lo dejamos en el camino, el enemigo lo va a tomar. Pero no tiene derecho a hacerlo. Entonces es muy importante que en estos tiempos nosotros comprendamos lo que la palabra nos declara. Hay cosas que el enemigo nos puede llevar cautivo por un tiempo. Nosotros podemos aceptarlo y quedarnos cruzados de brazos, ¿verdad? Pero distinto es consultar al Señor. Señor, ¿lo persigo al enemigo? ¿Vos lo vas a entregar en mi mano? ¿Peleó esta batalla o no? Recordemos que David había peleado un montón de batallas que el Señor no lo mandó jamás a pelear, porque las peleó en favor de los filisteos. Pero había una batalla que valía la pena, y era para libertar lo que el enemigo le había llevado cautivo. Entonces, ¿qué nos pudo llevar cautivo el enemigo en estos días? Bueno, vamos a consultar al Señor. Señor, ¿peleamos esta batalla o no la peleamos? Si el Señor dice, pelea, anda, lo vas a alcanzar, y dice que todo lo recuperó David. Entonces, no está muerto quien pelea, hermano. Tenemos que comprender, identificar las batallas que tenemos que pelear, consultar al Señor. Y claro, hay momentos en donde yo recuerdo que una de las cosas que me ministró mi pastor y que me costó entenderlas, y a veces hasta lucho hoy también, ¿no? Porque no es que todo lo superamos. A veces mi pastor siempre me decía, mira, es más difícil no hacer que hacer. Y yo, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Es al revés? ¿Cómo así? No, es más difícil. Es más difícil quedarte quieto que hacer, porque nosotros cuando hacemos muchas veces lo que a nosotros se nos ocurre, lo que nosotros queremos. Como hizo David, peleaba la batalla que él quería, ¿verdad? Pero era la batalla equivocada. No hacer significa confiar en el Señor, decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Y si hay quietud, usted sabe, cuando venimos a esta tierra, imagínese, nosotros en Buenos Aires atendíamos la iglesia, teníamos 4 reuniones presenciales por semana. Aparte de eso, trabajamos de lunes a lunes en la radio en las madrugadas. El expreso duraba media hora, pero después hacíamos toda la madrugada, en otro lugar. Es impresionante. Entonces fíjense qué tremendo. Una madrugada recuerdo que me acompañó Huguito. Estoy chiquito. Huguito estaba sentado, yo estaba hablando y empecé a ver que Huguito iba para acá, ¿no? Gloria a Dios. Iba para acá, digo, ay, Señor mío, ¿y qué digo? ¿Cómo hago si corto esto? Miro, el operador se ha ido al baño. Y digo, ¿y ahora no? ¿Qué va a pasar? Gloria, ya fue Huguito. Y siguió durmiendo en la alfombra, ¿no? Gloria a Dios. O sea, vivíamos ahí. Gloria a Dios. Es tremendo. Vi que se crió dentro de una radio, la hermana le daba la mamadera. Lo hacíamos. Entonces imagínense, cuando llegamos acá, pero nosotros veníamos con una gimnasia, hermano, pero nos comíamos los chicos crudos. Y el Señor me dijo, ahora te pongo en pausa. Poner en pausa tenía que ver con que me bajó de acá y me dejó 2 años y medio. Y yo me volvía loco. Llegaban las 12 de la noche, mi familia está testigo, yo me ponía a llorar. Me iba a dormir a las 11:30, 12 menos cuarto, para no ver las 12. 2 años y medio me tuvo así. En esos 2 años y medio, ¿no? Me fue dando entendimiento que no eran 2 años y medio para dormir la siesta, sino que eran 2 años y medio de preparación para lo que venía. Más allá de la gimnasia que podía yo tener, de la velocidad con la que... Todo bárbaro. Pero acá iba a ser distinta la cosa. Y ahí estaban las palabras de mi pastor retumbándome en mi corazoncito. ¿Qué vas a hacer? No, yo tengo algo que tengo que hacer. ¿O vas a hacer la voluntad del Señor? Entonces fíjense, hermanos míos, que eso es un testimonio de que lo vivimos nosotros en carne propia, ¿no? Pero hay otros momentos en donde Dios, Señor, te pone en pausa y va a decir, uy, pero estoy perdiendo mi tiempo. Uy, pero no estás perdiendo tu tiempo, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque una cosa es
seguir los caminos del Señor, y otra cosa es ser un creyente que se ocupa en la obra del Señor. Nosotros podemos ocuparnos en muchas cosas, hacer muchas cosas, pero distinto es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y otra de las cosas que me decía mi pastor, ¿sabe cuál era? Dios te va a pagar por lo que Él te mandó a hacer, no lo que vos quieras hacer. ¿Ah? Entonces, imagínense, vemos la parábola de aquellos que fueron contratados para trabajar. El Señor los contrató, los puso a hacer una determinada labor y les pagó a todos, ¿verdad? Lo mismo que los que trabajaron mucho que los que trabajaron poco. Entonces, pero hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Y a veces eso le cuesta tanto al hombre, porque el hombre quiere hacer. Nosotros queremos hacer y hacer y hacer y hacer. Y resulta que no podemos identificar el momento de la preparación, en donde Dios está formándonos, preparándonos. Y esto a veces no es de la noche a la mañana. Porque los últimos tiempos, los cuales nos están tocando vivir a nosotros en estos días, no son cualquier tiempo. No, son tiempos difíciles, en donde vamos a tener que tener un buen cimiento para aguantar lo que venga. Porque lo que viene no va a ser sencillo. Y el Señor nos quiere de pie. El Señor nos quiere perseverando, estando fortalecidos en Él. Que Él sea nuestro gozo, que Él sea... deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Verdad? O sea, está bueno, Él lo concederá las peticiones de mi corazón. Bárbaro. Pero el deleite, cuando todavía no se concedió los deseos del corazón. Entonces primero hay que poner por obra la primera parte del versículo, para después ver la segunda. El expreso de medianoche. Mi pastor, nada me faltará. Me dedica a los pastos, me hará descansar. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Recordá que podés volver a escuchar este mensaje ingresando a nuestro canal, El Expreso de Medianoche Radio MDP. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Nos volvemos a encontrar cuando comience el nuevo día en El Expreso de Medianoche. Estarás, tu vara y tu cachado, aliento siempre me fundirán. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. El expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.